No, pero es el efecto del lenguaje. Uno cree que el lenguaje es para comunicarse, sí, por supuesto, puedo comunicarme con ustedes, pero no es lo fundamental. Según Otto, es la función secundaria. La función principal es la transmutación del ser. Es decir, yo pongo en funcionamiento mi ser, lo expreso a través del lenguaje. Cuando ustedes hablan por teléfono, independientemente de lo que escuchen, ustedes saben que la que habla es una viejita de tal edad, porque la voz revela el ser. Y en la etimología cristiana, lo más genuino y profundo de la persona es la voz. Entonces, lo más alto es la voz, aunque después está en silencio místico, ¿no? Pero la voz tiene una connotación. El celebrante canta, y en la música gregoriana el canto es la extroversión y la unión con lo divino. Es un tema que los griegos lo trabajaron mucho, y es un tema en el cual está la musa, y está la música presente, que uno no debe dejar de lado. En el caso de la Alondra, dice, ahí se eleva la Alondra en su columna de aire, lo dice Otto, que es su mundo hasta una altura vertiginosa, y canta sin otra finalidad que su canto y su mundo. A la Alondra no le interesa que escuche otra Alondra. El lenguaje de su propio ser es al mismo tiempo el lenguaje de la realidad cósmica. En una canción resuena un condicionamiento viviente. Fíjense que hace muy pocas décadas la medicina se dio cuenta de la musicoterapia. Y hoy día la musicoterapia, por lo menos en mi país, es una rama de la medicina importante. Es decir, en determinadas operaciones se induce a la exoneración del paciente, al adormecimiento, además de la droga, con una música suave. Hace unos años me operaron, me llamó la atención que mientras me daban la inyección para dormirme, en la sala del quirófano había música de Mozart. Es decir, una música que me calmaba. Fíjense que ustedes, por ejemplo, escuchan hard rock, y la verdad que la música de rock a uno lo sobreexcita. Y uno escucha volviendo a Mozart, y Mozart a uno lo calma. Es decir, que hay como un ritmo. Del mismo modo que hay un ritmo en los clásicos. Uno lee Cervantes, si lo lee serena, atentamente, y presta atención a que todo el ritmo cervantino es octosilábico, en un lugar de la Mancha, 8 sílabas. Es el lenguaje conversacional. Ustedes van a ver que entra en el ritmo. Si lo leen con calma, en lugar de tomar Valium o una droga, ustedes leen Cervantes y se calman. No es risa, es verdad. Hagan la prueba. Me paso de Cervantes. No sé, en caso, hablo de mi país, el snob de la gente. Facultad de Filosofía y Letras, no toda la gente la estudia letras. Yo pregunto, el primer día de clase, que por favor levanten la mano quienes leyeron El Quijote. Y en un grupo de 100 personas, honestamente, si hay 3 o 4 es mucho. Hablo del Quijote, me refiero a la obra completa. No hago el balance entre mis colegas para no llevar. Ahora, por ejemplo, el Diario de la Nación hizo una encuesta a ver cuáles son las obras más leídas, y todo el mundo en Buenos Aires, el 80% de la población, dijo En busca del tiempo perdido de Proust. Yo hago la pregunta en la facultad a 100 alumnos, y si hay 4 que lo leyeron, 4 es mucho. Es decir, obviamente todo el mundo sabe que la Recherche, la Madeleine, el Té, etc. Todo el mundo conoce ese libro. Pero ¿quién se sentó a la Recherche? Los distintos tomos que conforman ese vasto universo poético, casi nadie lo ha leído. Entonces, es el gran snob de la gente, ¿no? De la gran sobre ¿quién leyó la Biblia? Sí, todos conocemos la Biblia, pero ¿quién leyó el Antiguo Testamento? Bueno, digo, los grandes baches, los grandes océanos que da la cultura. Bueno, pasamos a Orfeo. Supongamos que uno a cualquier persona le pregunta, ¿no? ¿Quién es Orfeo? Le hablan de un personaje, algunos dicen que existió, otros que no existió. La mayoría cree que Orfeo no existió. Algunos todavía creen en la existencia real de Orfeo. ¿Aquiles existió? ¿Edipo existió? Pregunta. ¿Qué opina? Sí, Edipo existió, hay pruebas de que existió el señor Edipo, que mató al padre, hay pruebas que se unió a la madre, nada más, los hijos no fueron de la madre, etc. Pero hay testimonio que siguió reinando en Egipto, en Tebas, y el señor Schliemann descubre Troya, y gracias al descubrimiento de Schliemann se da cuenta de que toda esa existencia, todo ese mundo
hasta ese momento hipotéticamente fantástico, fue real. Y hace muy pocos años, Manfred Hoffmann, un gran arqueólogo, descubrió el citado murario de Troya. Y Troya era casi 20 veces más grande que lo que quería Schliemann. Entonces, Troya era la ciudad más importante en ese momento, mucho más que cualquier ciudad europea. Era la entrada de acceso al mundo del Asia Menor, a la ruta de la seda. Entonces, si existió Troya, bueno, evidentemente los personajes de la guerra greco-troyana han existido. Se han encontrado tumbas de héroes de esa época. El carbono 14 detecta que tienen 3.000 años. Y hay pétoras, y hay corazas, y hay yelmos, y hay espadas de bronce. En conclusión, la edad del bronce homérica existió y están las tumbas. Así que, ergo, el señor Aquiles debe haber existido. Naturalmente no está su tumba. Y en cambio, en Grecia hay 5 tumbas supuestamente de Edipo. ¿Por qué? Bueno, porque la tradición decía que no estuviera sepultado, luego iba a ser inviolable. Entonces, en distintos lugares simularon sepultar a Edipo, ¿no? Pero hay testimonios de que Edipo fue un hombre de carne y hueso, que cuando lo cuenta Homero, mucho anterior a Sófocles. Sófocles es del siglo V, Homero es del VIII. Y en los poemas homéricos, ahí están los primeros testimonios sobre Edipo. Por ejemplo, en la Ilíada, en los cantos fúnebres que se hacen en homenaje a Patroclo y a la muerte de Héctor, viene un personaje, un tal Euríalo, que había estado en los juegos fúnebres de Edipo que se celebraron en Tebas. Ergo, Edipo murió como cualquier hijo vecino, siguió reinando en Tebas, tuvo una muerte, una guerra y hubo juegos fúnebres. Entonces todo lo que cuenta Sófocles, que subió a los cielos, que una voz lo llamó, que lo asumieron, todo eso es una invención poética. Pero los testimonios anteriores a Sófocles demuestran que Edipo fue un hombre de carne y hueso. Historiadores cuentan que los hijos de Edipo no los tuvo con Yocasta, sino con Eurigania. Así que uno ve que a un mito de una base real se le adictaron un montón de elementos fantásticos para salvar la curiosidad del lector, como cuando uno, un chico le narra una historia, un cuento, y el chico quiere más, y qué más, y qué pasó, y qué pasó con el príncipe y la princesa, es decir, y uno sigue inventando. Entonces hay toda una saga, hay todo un estudio donde Lief y otros autores han trabajado cómo se estructura el nacimiento de un mito. Proust lo mismo, ¿no? Atanasiev en Rusia estudió cantidad de mitos, y uno advierte que hay una base histórica en todo eso, que después la saga, la leyenda, la tradición de la otra tradición. Así que hay quienes dicen que Orfeo existió. Yo no creo que haya existido Orfeo. Pero un autor francés, suizo, gracias, Robert Böhme, en una revista Minos, escribió un artículo que se llama Der Nams Orpheus, la revista es Minos, alude obviamente a Micena, no a Vicento. En el artículo este, el nombre de Orfeo dice, y lo demuestra en cierto modo, que el nombre de Orfeo tiene que ver con un verbo sherrar, un verbo indoeuropeo, que significa narrar, contar, entonces, y cantar. Entonces, Orfeo sería un nombre genérico que significaría el cantor. Del mismo modo que Minos es un nombre genérico que significa el rey. Porque Minos, indudablemente hay muchos Minos, y un Minos, si existió en Creta, ahí con el Minotauro, etc., ese Minos no podía haber vivido como 1000 años. Entonces se llega a la conclusión de que Minos es un nombre genérico como faraón, como rey, y de esa manera Robert Böhme hace un análisis etimológico a partir de la palabra Sherrad, de que Orfeo es un nombre genérico que significa el cantor. Pero no un mero cantor, sino un cantor encantador. Porque el canto de Orfeo no es meramente un cantum, sino que es un incantum o un incantamento, de donde viene el encantamiento. No es el mero jodé, poema, sino el jodé, el poema que tiene un plus. Es decir, un poema que tiene la taumaturgia, el poder de maravilla de cautivar y de hechizar a los espectadores. Como poéticamente entre los espectadores podrían estar los árboles, como pasa en la poesía pastoril, el ganado, como pasa en la poesía bucólica, por extensión, por carácter lato, el canto del pastor o el canto de Orfeo puede hechizar a los hombres, puede hechizar a las aguas, puede hechizar a los árboles, puede hechizar a los animales. Entonces termina siendo un canto mágico que hechiza incluso a la natura toda.
Por ejemplo, en las catábasis o descensos a los mundos infernales, el canto de Orfeo puede detener al cancerbero, que no le hace nada, se queda dormido, puede detener las potencias infernales. Caronte abandona la tarea de no permitir que los vivos pasen, y sin embargo lo deja pasar. Es decir, hechiza al mundo cósmico. Es un canto taumatúrgico, de poder de maravilla. Y eso fue muy trabajado por toda la literatura tradicional. Fíjense, por ejemplo, los poemas, ¿no? En los romances. Hay un romance muy famoso de la tradición española que es el romance del Conde Arnaldos. No sé si alguno lo recuerda. Uno de los romances que recopiló Menéndez Pidal. El romance más o menos, algunas frases dice, algunas estrofas dice: ¿quién no viera tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el Conde Arnaldo en la mañana de San Juan? Con un facón en la mano en la casa iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quería llegar. Marinero, dime a mí hora ese cantar. ¿Quiere saber cuál es el cantar del marinero? El marinero responde: tal respuesta le fue a dar: yo no digo ese cantar, sino a quien conmigo va. Es el canto del mar, que es el canto de muerte. Es decir, solo puede saber el canto del mar el que se adentra en el mar. Solo puede saber qué es la muerte el que entra en la muerte, indudablemente. Entonces, uno debe pensar por qué en la tradición griega el mar era símbolo de muerte. Y en la cartografía primitiva, en el mar, dibujaban los grandes monstruos. Pensemos ebemerísticamente, es decir, de un modo realista. Las naves griegas eran embarcaciones diminutas. Entraban al alto mar, el oleaje las consumía y las devoraba. Entonces la idea mítica era que había grandes monstruos marinos que se fagocitaban la nave. Entonces el mar tenía una entonación, tenía un canto, que es el canto del mar, que era el canto de muerte. De ahí uno lo transpone. ¿Quiénes son las sirenas? Y bueno, las sirenas son esos monstruos marinos que entonan una canción mágica que quien la escucha tiene que pagar la escucha con la muerte. El que ve a Dios, en la religión griega, ve la muerte y tiene que pagar la vida con eso. Cuando Semele, la madre de Dioniso, vio a Zeus en su plenitud, Dioniso se le exteriorizó en su forma de rayo, la pobre Semele quedó fulminada. Es la osadía que uno paga por ver la muerte. Tiene que morirse, no cabe otra. La osadía que uno pagaba en la antigüedad por ver el misterio del mar, lo paga con la vida. Solamente el que penetra al mundo marino, ese es el que conoce el misterio del mar, pero parece que no. No sé si conocen Giuseppe Tommaso di Lampedusa, el famosísimo autor de El gato pardo, maravilloso, y muy maravillosa también la película. Es uno de los pocos casos donde la novela es tan buena como la transposición fílmica. Realmente no es así, pero acá es brillante, tanto el personaje como Cornelio Muti, ¿no? El baile es una maravilla. Bueno, ese autor, antes de morir de joven, cayó más en el escritorio 3 cuentos. Y la viuda los encontró y los puso. Y uno de los cuentos se llama La Sirena. Tommaso Giuseppe di Lampedusa. El cuento se llama La Sirena. Está incluido en español, en traducción, en un librito que se llama 3 relatos. Cuando lean eso van a estar fascinados. La taumaturgia de la excelencia de la literatura. Cuenta la historia del encuentro de un hombre y una sirena. Y punto, no les digo más para que lo lean. Es maravilloso. ¿Cómo eran las sirenas griegas? Digan algo así. Eran pájaros, más Pájaros, bien. muy bien. Más pájaros que el animalito con la cola de pez, ¿no? No. Pájaro con el cuerpo de mujer. Sí. No de cola de pez. Y cara. Por eso digo que no eran mitad mujer y mitad pez. Correcto. Sino Digamos, primero era mitad de la cintura para arriba pájaro, de la cintura para abajo mujer. Esos seres eran enigmáticos, incluso eran como la esfinge griega. Y los colocaban en las tumbas. Supongamos que ustedes van a Grecia, van a Atenas, compran el boleto del subterráneo y se bajan en la estación Keramikos, que significa cerámico. Situándonos para atrás, ustedes leen Platón y van a ver que Platón, está Sócrates con Alcibiades, y dicen: vamos al cerámico, ahí charlamos. Porque era el gran cementerio, había muchos árboles, había pájaros, tranquilidad, pasaba el río ahí, el Lili, ¿no? Entonces, el cerámico era un barrio selecto de Atenas, donde está el primer cementerio. En Atenas hay 7 cementerios.
Ese es el número 1, el Keramikos. Y si usted va a ver al Keramikos, hoy hay que pagar 5 euros, que está todo vallado, es un museo arqueológico, y a uno le sorprende porque ve todas las tumbas de la época platónica. Están todas las tumbas ahí, con todos los monumentos arriba. Obviamente no se puede tocar nada, está todo hipervigilado. Y llama la atención, como dice la señora, que arriba de las tumbas hay sirenas, pero con cuerpo de ave. La mutación del cuerpo de ave a cuerpo de pez es posterior, y eso fue muy trabajado en el cristianismo. Y probablemente, esta es una hipótesis mía, nunca la había escrito, probablemente el lazo que religa la imagen de la mujer pez, de la mujer ave a la mujer pez, es la muerte. Porque la mujer ave, igual que el Hermes psicopompo, tiene la particularidad de llevar el alma al más allá. Y del mismo modo, la sirena es la que lleva el alma a la muerte, porque la sirena es el habitante del mar. Entonces, es probable, lo estoy estudiando todavía, no lo he acabado bien, es probable que la liaison de este símbolo hermético del mar, como sinónimo de muerte, así lo es para los griegos, eso lo plantea Rode en su obra Psique, lo plantea muy bien Émilie Vernel en su famoso libro sobre la poesía, el arte, la muerte en la poesía en el arte de Grecia, un libro bellísimo. El mar es un elemento religante de la vida del más allá y de la muerte. Y por lo tanto, la sirena ave, que lleva el alma al otro mundo, y la sirena pez, que lo lleva al mar, sea un mismo lazo conductor. Bueno, todo esto venía a cuento de esta idea de ver si Orfeo vivió o no vivió. En general, salvo Harrison y algún otro estudioso, nadie cree que Orfeo haya vivido. Orfeo es simplemente una especie de creación. Una creación mágica en torno del cual los griegos elaboraron un conjunto de leyendas que tienen que ver con ese poder maravilloso de la música y del canto. Poder que podemos constatar hoy nosotros. Por ejemplo, si ustedes van a Oriente, van a encontrarse con faquires que encantan a la serpiente. Como dirían en mi tierra, parece cosa mandinga, pero yo he visto, no en la India, no estuve, pero he visto en otros lugares, un gran cesto de paja, dentro de la cual cohabita una cobra. Y está el supuesto fakir, no sé de qué manera llamarlo, tal vez el señor especialista en indología, que saca la flauta y empieza a tocar la flauta. Y el animal sale, emerge. Eso se puede ver. Y emerge al son de la flauta. Y curiosamente, cuando suspende la flauta, el animal baja. Y lo vuelve a hacer subir, lo domina, como uno domina el ascensor con los botoncitos. Y ahí uno tiene que darse cuenta, aunque no lo quiera, del poder metalingüístico de la música. Hay una metamúsica, va más allá de sí misma. Como pasa en la musicoterapia, que los efectos musicales producen curación, equilibrio, influyen en el alma y el alma influye en el soma, por la relación psicosomática. En consecuencia, uno tendría que prestar atención a todos esos efluvios que los antiguos los sintieron. Y eso es lo que debe haber pasado con el Ciro cuando dice que siendo pastor con una simple flauta, él entonó y vio la armonía, es decir, una armonía que lo inhabitó. Él está habitado por lo musical, está incardinado en lo musical. La música que no penetró, y él es música, como puede haberlo sido Mozart cuando compone la tanta profundidad de música en un lapso tan breve. Pues son pequeñas reflexiones sobre los músicos para llegar a Orfeo. Ahora, si cualquier persona de la calle le pregunta por Orfeo, le va a decir, bueno, Orfeo amaba a Eurídice, se unió con Eurídice, de golpe Eurídice muere, Orfeo se desespera, Orfeo deja de tocar la lira, deja de cantar, a causa de que no existe esa armonía cósmica, el mundo se está bolchando abajo, entonces los dioses para recuperar ese equilibrio le permiten que baje al mundo de los muertos para buscar a Eurídice. Y Orfeo va, y evidentemente hace sonar la lira, canta, y en consecuencia Eurídice se eleva y por lo tanto Eurídice vuelve a vivir. Y hay un tabú, que el tabú tiene que ver con la tentación, porque dicen que él debe salir del mundo infernal sin darse vuelta, confiando en los dioses en que verdaderamente le iban a devolver a Eurídice.
Eurídice lo llama 3 veces, que Orfeo no resiste más, y se da vuelta, y que obviamente la pierde para siempre. Y cuando va a abrazarla, la abraza, intenta abrazarla 3 veces, y las 3 veces, como una vana sombra, se le escurre entre los brazos. Y que escucha la voz de Eurídice que dice: Orfeo, Orfeo mío, ¿por qué te diste vuelta? Y él dice: y por amor. Dice, no cabe otra alternativa. El amor fue parte. Digamos que uno tiene que darse cuenta de que, así como puede estar poseso por la música, puede estar poseso por el daimon del amor, puede uno poseerlo de otro. Y uno preso del enamoramiento, seguramente ustedes están enamorados, o el que lo haya estado, sabrá que uno cuando está enamorado puede hacer cualquier locura. Porque uno está poseso, hay una fuerza externa que a uno lo domina y uno no le puede oponer resistencia. Y cuando vuelve la resistencia, peor es. Por eso están los suicidios de amor. La cuestión que, bueno, Orfeo vuelve y esa persona de la calle, por ahí si sabe algo más, diría que cuando Orfeo vuelve, como el gran cantor, el músico, el Adonis de la época, el playboy, etc., en consecuencia lo quieren eliminar. Las mujeres se desesperan por poseerlo, y bueno, se resiste. Estas mujeres, como las menas de Tracia, se abalanzan sobre él y lo matan. Y más aún, podría esta persona de la calle decirle que la cabeza de Orfeo cayó al Ebro, no al Ebro de España, sino al Ebro de Grecia, ¿no? Cayó al Ebro y que la cabeza seguía cantando. Y que Calíope, su propia madre, la musa de la dulce voz, apiadada del dolor de la muerte del hijo, Calíope bajó, le cerró la cabeza, la boca, para que descansara y no cantara más. Fíjense que esta simple consejo, este simple cuento, esta simple leyenda, ha servido para crear toda una filosofía teológica, órfica, ¿no? Todo un orfismo. Pero también uno de ahí puede sacar conclusiones pedestres, conclusiones en la calle. Es decir, el efecto de la música termina fracasado, porque desgraciadamente hasta la propia Calíope, que le había dado la voz divina, va y le cierra la boca. Entonces es como si el plus de la música sería la metamúsica, el poder taumaturgo de la música. Pero hay un plus más todavía, que es el silencio. Entonces ahí uno tiene que entrar al lenguaje de los místicos. El lenguaje de los místicos es el silencio absoluto. Yo traje un poema, pensaba leer todo este fárrago, pero me di cuenta de que nos iba a aburrir mucho, que por ahí se iba. Hagamos así, si lo hace una, páselas. Esto es lo mismo, si lo hace una, páselas. Ahí hay un poema. Le dejamos uno a la compañera. No sé si alcanzan la cantidad de copias, pero bueno, se lo van prestando a medio. Lo que quiero es que lo tengan a mano. Es un poema que Mallarmé compuso en varios periodos, cuya versión definitiva, como dije arriba, es de 1884. Época compleja, porque ya ha estado Verlaine, ha estado Rimbaud, la poesía francesa, con el parnasianismo, el simbolismo había llegado a alturas muy elevadas. Y el poema, si ustedes me disculpan mi francés, dice: à la fenêtre résonnante, les santales lieux tissés d'or, les savioles étincelantes, jadis avec plume d'or, et la sainte pâle, étalante, les lumières qui se déplient, du magnificat régélant, jadis un homme accompli. À ces vitrages ostensoirs, la frôlinard parlange, formée avec son pot du soir, pour la délicate phalange, du doigt que, sans les vieux sandales, il les livre, elle balance sur le plumage instrumental, musicien de silence. Hacemos una traducción. A la ventana que oculta el sándalo viejo que se desdora, de su viola, jadis en otro tiempo, étincelant, brillante, con flauta o mandora es como la voz, ¿no? Está la santa pálida, étallant, mostrando el libro viejo que se despliega, du magnificat, del magnífico, ruisselant, rebosante, jadis en otro tiempo, según vésperas y completas, los cantos del atardecer religioso cristiano. Y a ese vitraje ostensoir, a ese vitral de ostensorio, el ostensorio, si recuerdan, es la cajita de cristal donde se guardaban los restos del difunto.
Entonces dice, a ese cristal de ostensorio, que frôle, que roza un arpa por el ángel, sobre el plumaje instrumental, perdón, me equivoqué. A ese vitral de ostensorio, que frôle, que roza un arpa por el ángel, formado con su vuelo del atardecer por la delicada falange del dedo que, sin el viejo sándalo ni el viejo libro, ella balancea la santa, ¿no? Sobre el plumaje instrumental musicien du silence. Un poema medio hermético, medio complejo y difícil, como toda la poesía de Mallarmé. Cosas curiosas, por ejemplo, parece ser, pues no hay nada seguro, parece ser que alguien entró a una iglesia y vio un vitral. Hay un vitral, un vitró, allí en la pared, en el cual hay un Magnificat, que es un libro de iglesia, en el cual estaría abierto en las vísperas y completas, y que habría un ángel, y que el ángel da como una pluma, y está la santa, que es el sujeto principal de ahí. Y está la santa, y está el arpa, y ella está tañendo. Pero es el vuelo del atardecer, el atardecer vuela. Entonces, de golpe, el sol se fue, la imagen se borra, y todo desaparece, no queda nada. Pero queda algo, por un lado queda el recuerdo. Pero además queda el recuerdo de la santa, que ella está con su dedo, con su falange, tañendo el arpa. Y lo que está tañendo es una música sublime. Y lo que tañe es... ¿Qué es lo que tañe? El silencio. Por eso dice, ella es musicien du silence, tañedora de silencio. Da la sensación como si agotada la voz, agotada el canto divino, lo que viene luego como un plus, el supra, lo que está arriba, es ese silencio cósmico. Como queriendo decir, arriba está el silencio. Entonces, allí estaría lo que dicen los místicos. Hay un silencio que está por sobre la palabra, por sobre el hombre. Y el silencio es la voz de Dios. El silencio es esa armonía cósmica que es la plenitud de la palabra. No sé si soy claro. Habría que leer y releer el poema infinitas veces. Si quieren, instalamos de nuevo la traducción para entrar al sentido. A la ventana que oculta el viejo sándalo que se desdora, de su viola etíncela brillante y no tratean como flauta mandora. Porque aún la flauta, la mandora, y este instrumento de sándalo se está desdorando, se está como desmaterializando, se descorporiza. Allí dice está la santa pálida, mostrando, ¿qué es lo que muestra? El viejo libro que se despliega del Magnífico, ¿no? Y el libro se abre en vísperas y completas. Dice, en otro tiempo, vísperas y completas. Ahora no está. Dice, a ese vitral de ostensorio, porque compara a ese vitral con un ostensorio, que frôle, ¿no? Que roza un arpa por el ángel, y el ángel está formado con su vuelo del atardecer. No sabemos si es el vuelo del ángel o el vuelo del atardecer, o el vuelo de la vida misma, o el vuelo de la palabra. ¿Por qué surgió eso? Dice, por la delicada falange del dedo, que, sin el viejo sándalo ni el viejo libro, ella, la santa, balancea sobre el plumaje instrumental. Porque es el instrumento el que ha volado, voló por el tiempo, porque se desdoró, porque la madera se corrompió, y también por el hecho de que voló la tarde y voló la vida. Entonces ella quedó como musicien, musicando silencio. Entonces lo único que quedó es el silencio. Entonces la gran pregunta es, si uno a través de la iconografía ve Orfeo, con que Calíope le cierra la voz y deja que Orfeo entre en silencio, y Orfeo en realidad fracasa en su gestión, la pregunta es, ¿el canto de Orfeo tuvo poder sobre los poderes infernales? Cuando hay en la discusión. Por ejemplo, Platón, en el Fedro, en el banquete, Platón dice que los dioses de antemano sabían que no le iban a entregar a Orfeo, no le iban a entregar a Euridice. Y Platón dice, porque Orfeo era un hombre que no había tenido valor de morir por su amada. Porque si él hubiera querido ir con Euridice, no le hubiera hecho matar. Entonces le digo, bueno, dice, no tuvo el valor que había tenido
y cuenta el caso de una mujer griega que cuando la muerte viene a buscar al marido